Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 7 minutos en A Primera Hora a través de Armónica FM y las plataformas de Primera Plana. Veamos ahora la otra cara de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional con el doctor Luis Fernando Molina. Él es asambleísta por Revolución Ciudadana, que está conectado con nosotros vía telemática. Legislador, bienvenido. Le saludamos mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Andrea, Fabricio, un buen día y primero un buen año para todos ustedes y a los que nos siguen a través de este medio de comunicación, los mejores deseos. Lo propio para usted, asambleísta. ¿Qué sensaciones le dejó la comparecencia de ayer del presidente de la Judicatura? Mire, yo primero quiero iniciar esta entrevista rechazando categóricamente esta forma de hacer política. Quienes ejercemos oposición política somos tan legisladores como el bloque oficialista, por lo cual rechazo la apreciación o los epítetos del legislador de ADN que precedió esta entrevista. ¿Para qué el insulto? ¿Para qué la descalificación y tratarnos de lacayos? Yo creo que los insultos, las descalificaciones no le hacen bien a la democracia y yo quiero iniciar esto rechazando de forma categórica el uso de esos epítetos que no le hacen bien ni a la democracia, ni tampoco le hacen bien al país. Y como mi abuelita decía, no el que más insulta o el que más grita es el que tiene la razón. Dicho esto, la comparecencia de ayer del señor Godoy nos deja un sinsabor en el mecanismo que ha planteado el bloque oficialista, porque recuerden que la resolución tiene dos mecanismos: la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y la comparecencia del señor Godoy. Se ha dado la comparecencia del señor Godoy en una historia fantasiosa que, lejos de resolver los cuestionamientos públicos a su gestión y las presuntas irregularidades, lo que ha hecho es colocar en una bolsa y crear una historia fantasiosa para eludir su responsabilidad ante el país. Digo esto ¿por qué? Porque precisamente el día de ayer el señor Godoy decía que poco más o poco menos Pablo Encalada, Washington Andrade, Felipe Rodríguez, Solanda Goyes, Guillermo Lazo, la Revolución Ciudadana, Creo, Aquiles Álvarez, todos aparentemente, y todos los que hayan opinado sobre estos cuestionamientos ejercieron un linchamiento mediático contra el señor Godoy. Imagínense lo que significa esto: poner a abogados, actores políticos, representantes de movimientos políticos en una sola bolsa para decir que este es un proceso de cuestionamiento y de linchamiento mediático. Y lamentablemente dentro de la legislatura no se dio la oportunidad de aperturar el debate y lo que tuvimos el día de ayer es lo que dijo el legislador que nos precedió. No hubo un proceso de fiscalización, sino que lo que hubo es un informe técnico de rendición de cuentas, además con muchas imprecisiones que podemos ir desmenuzando en esta entrevista. ¿Cuáles son las preguntas que a su parecer no se respondieron el día de ayer en la comparecencia de Mario Godoy? Por ejemplo, el señor Mario Godoy insinuó y dijo que someramente habló de este tema de las sentencias que no son reducidas a escritos, pero no dijo qué acciones ha tomado para evitar que estas sentencias que no se reducen a escritos por parte de algunos jueces, que podrían generar incluso indefensión o nulidad y podrían generar impunidad, qué acciones se han hecho para poder precisamente evitar que sucedan estos actos. Nada dijo el señor Godoy respecto de la vinculación de Invictus, de su estudio jurídico, donde su esposa era socia y sus socios o ex socios ahora forman parte del Consejo de la Judicatura. Nada dijo, por ejemplo, respecto de su vínculo con el señor Gaibor. ¿Y qué pasó con el tema del señor Gaibor? Esto es para darles tres de los ejemplos de lo que no dijo. No se refirió a los cuestionamientos sobre las presiones o la injerencia en la justicia en referencia, por ejemplo, a estos sumarios administrativos. No se refirió al tema de la carta de los 10 jueces anticorrupción que dicen que temen por sus vidas y que no han realizado acciones para proteger, porque, insisto, que el señor Godoy, si bien no es un juez,
es el presidente del Consejo de la Judicatura, es el encargado de la parte administrativa y disciplinaria, y por ende es él el que tiene... Se me quedó congelado el doctor. Vamos a esperar que se descongele en esa entrevista que estamos teniendo ahora mismo. Ahora sí, ya lo tengo de nuevo. ¿Me escucha Luis Fernando? Luis Fernando, ¿me escucha? Sí, Sí, escucho, se quedó congelado un ratito, pero prosiga, por favor. Entonces decía que estos temas de Invictus, de la relación de Gaibor, el tema de su esposa, estos temas de esta práctica de las sentencias orales sin remitirlas por escrito, con lo que pueden darse nulidades, la situación de los 10 jueces anticorrupción, son temas que debió haber respondido el señor Godoy y que lamentablemente no lo ha hecho. Y si a eso se suma el caso Pendrive, algunos cuestionamientos o impugnaciones que fueron parte del proceso de selección, eso era lo que el señor Godoy el día de ayer tenía que decirlo con claridad. Más bien por el contrario, el señor Godoy acepta que su esposa fue parte de una defensa de una causa de un presunto narcotraficante, pero no sobre narcotráfico, sino sobre lavado de activos, y no en una fase procesal, sino en una fase preprocesal. Por lo cual, insisto, este tema, incluso esta situación, lo que hace es precisamente generar o profundizar este conflicto de intereses entre la esposa del señor Godoy, entre sus socios, y eso es lo que no lo respondió al país. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Es decir, ¿cuáles son los procesos que se tienen que dar para que haya o no un enjuiciamiento político en contra de Mario Godoy? Lo que debería existir en este momento es que el Consejo de Administración Legislativa debe aceptar y calificar, más bien dicho, la solicitud de juicio político para que continúe el proceso dentro de la Comisión de Fiscalización. Y ahí quienes tienen un rol determinante es la bancada oficialista, que son los que tienen mayoría en el Consejo de Administración Legislativa y en la Comisión de Fiscalización. Y esperamos que eso se haga dentro de los 5 días, esperemos que no lo blinden nuevamente, ni en el CAL, ni suceda lo mismo que ocurrió con Martín, que en la Comisión de Fiscalización se quedó en el limbo para no dar paso a un proceso de juicio político, que en este caso es necesario porque el país requiere determinar, ¿no es cierto?, responsabilidades sobre las acusaciones o sobre la desinstitucionalización de la administración de justicia. Pero, a ver, hace minutos estuvo por acá el asambleísta de ADN, Javier Ordóñez, y más bien, a ver, no negó la posibilidad de que ADN pueda respaldar el enjuiciamiento político del doctor Godoy, ha descartado la posibilidad de que ADN presente otro pedido de juicio político, dejó entrever que dependiendo del desarrollo del trámite del pedido que ustedes ya presentaron ante la Asamblea Nacional, podría eventualmente ADN sumarse con sus votos a la posibilidad de juicio político que ustedes han presentado. ¿Cómo le suena aquello, Luis Fernando? Mire, lo que debería actuarse en este momento es sin cálculo político. Existe ya un procedimiento, una solicitud de juicio político presentada con suficientes pruebas, por lo tanto, si ADN tiene la voluntad política de insistir en el tema del juicio político, debería calificar y debería continuar, más allá de que dentro del mismo se pueden presentar pruebas nuevas y podrían incorporarlo. La presentación de un juicio político paralelo o después adicional por parte de ADN lo que hace entrever es que no buscan precisamente la transparencia en este proceso, sino lo que buscan es ganar la narrativa. Por eso nosotros actuamos sin cálculos políticos, y si esto se actúa sin cálculo político, este primer pedido solicitado por Viviana Veloz y otros compañeros es el que debería prosperar en la Asamblea Nacional. Correcto. Hablemos, aparte del tema de Godoy, y antes de que se me olvide, usted presentó en cambio un pedido de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Contra todo el Consejo o contra quiénes específicamente, asambleísta? Está presentada la solicitud de juicio político respecto de 5 consejeros. El señor Andrés Fantoni, Yasmín Enríquez, Piedad Cuarán, David Rosero y Joana Verde Soto. Básicamente por 3 causales que además son importantes porque la responsabilidad no puede agotarse en las irregularidades del Consejo de la Judicatura, sino en aquellas que no fueron advertidas o tratadas por el Consejo. Porque ahí tenemos, en primer lugar, que Cristian Troya, amigo íntimo de Mario Godoy, resulta ser parte de la Comisión Técnica de Selección, generando
un conflicto de intereses establecido en la propia normativa del Consejo para la designación, que dice no puede haber conflicto de intereses entre el postulante y los miembros de la comisión. De esto se pone en conocimiento del señor Fantoni en una sesión del 31 de julio, y el señor Fantoni no hizo nada por corregir este presunto conflicto de intereses. Por tanto, existe responsabilidad política. ¿Quién puso a Cristian Troya? Johanna Verde Soto, que lo tiene como su asesor, que además también, posterior a ello, sería parte de la comisión de selección para el tema de la fiscalía, la elección del o la nueva fiscal y director de comunicación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es la relación de la señora Verde Soto con el señor Cristian Troya y el señor Mario Godoy? Primera causal. La segunda, esta misma comisión técnica sugirió al Consejo de Participación Ciudadana el archivo de las 17 impugnaciones, 4 de ellas en contra de Mario Godoy. ¿Por qué causas? Por las mismas que ahora se le investiga. Y adicionalmente, ¿cuál es el argumento del informe no vinculante que toma el Consejo para esta decisión? Es básicamente que las pruebas serían no válidas o no obtenidas legalmente. Cuando nosotros revisamos la página web del Consejo de Participación, donde está toda la documentación de estos expedientes, vemos que fueron obtenidas a través de materializaciones ante notario público. Por tanto, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Comercio, son prueba válida. Entonces, ¿por qué lo archivaron? Y ahí nuevamente entra el cuestionamiento de que Troya, siendo parte de esta comisión, finalmente contribuye también a archivar las impugnaciones de Godoy. Y la tercera es prácticamente la descalificación del señor Edison Toro, porque a él lo descalifican de la terna presentada por la Corte Nacional de Justicia, argumentando, y legalmente lo digo, que el señor es conjuez ocasional del Tribunal Contencioso Electoral y que es funcionario público. Para hacer esto, el Consejo de Participación Ciudadana interpretó el artículo 20 del Código de la Democracia, atribuyéndose las funciones exclusivas de la Asamblea Nacional. Y fuera de ello, lo declara como un caso no previsto, lo descalifican y finalmente esto facilitó pues el ingreso de Godoy a la terna de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿por qué incluyen a Piedad Cuarán? De lo que yo recuerdo, ella se abstuvo. ¿Por qué la incluyen a ella? Porque Piedad Cuarán, si bien es cierto, se abstuvo en la designación de Godoy, las votaciones de las causales que son parte del juicio político, las reconformaciones de la comisión técnica, la anulación o el archivo de las impugnaciones y en la descalificación de Edison Toro, en esas tres, Piedad Cuarán vota a favor de estas tres irregularidades. Ojo, se está planteando un juicio político por estas tres causales, más allá del resultado de la designación, porque como órgano colegiado son responsables de cada votación en cada fase del concurso. Correcto. Lo de Venezuela. ¿Cómo asumieron ustedes la decisión adoptada ayer por el Pleno de la Asamblea Nacional que, entre otras cosas, dispone a la Comisión de Seguridad que investigue el financiamiento de las campañas electorales de su organización política? Mire, lo que sucedió el día de ayer es una cortina de humo para intentar desviar la atención de lo que posteriormente ocurriría con Godoy. Y mire que en esas circunstancias, dos elementos. Primero, si dicen tener pruebas, que presenten y que se investigue lo que tenga que investigarse. Pero en un segundo momento, recordemos que a nivel geopolítico, primero, el tema de la irrupción de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela ha sido rechazada por amplios espectros de la comunidad internacional. Respecto del tema del cartel de los soles, que en algún momento, el día de hoy, vamos a tratar un documento, una nota de prensa de New York Times. El fin de semana New York Times también ya salía a cuestionar precisamente estos elementos y decir que hasta cierto punto es un tema geopolítico. Pero si intentan nuevamente endilgarnos, descalificarnos y plantear y construir escenarios de que no somos, de asumirnos como enemigos y no como una oposición política, creo que el país se dará cuenta de que lo que hacen es la utilización de la justicia para mecanismos de persecución. Desde nuestro lado y desde el lado del movimiento y la organización, las cuentas son transparentes, están ante el Consejo Nacional Electoral, que aspiramos que cumpla un rol electoral y no político, no responda a retaliaciones,
y en todo caso que presenten las pruebas que dicen tener, porque ahora todos son informes de inteligencia que tienen o no tienen sustento y que al final sirve para aplicar estos mecanismos de utilización de la justicia con fines de proscripción política a quienes ejercemos oposición democrática. Sobre la resolución específicamente de Venezuela, ¿ustedes estaban de acuerdo en que tenía que haber un pronunciamiento político de la Asamblea Nacional? Mire, yo creo que los temas de Venezuela los debe resolver Venezuela. En este momento existen temas urgentes para el país. El tema del señor Godoy en el Consejo de la Judicatura, la crisis de inseguridad que vive el país, la crisis de salud que vive el país. Estos son temas que le deben interesar, pero si en lugar de que el centro de atención el día de ayer sería exigirle respuestas concretas al señor Godoy, dieron vueltas por más de 2 horas y media intentando posicionar una narrativa que solo queda para ellos. Finalmente estamos viendo que el pronunciamiento además no responde ni siquiera a un manejo adecuado de la diplomacia. Mire que usted que hay estados a nivel del mundo y parlamentos que han presentado su preocupación porque los hechos de Venezuela transgreden también normas de derecho internacional, normas de Naciones Unidas e incluso sentencias a nivel de Corte Internacional de Justicia. Entonces, si el análisis iba a ser en el marco del derecho internacional, creo que se cumplía con la responsabilidad. Pero si la utilización es política, como lo fue el día de ayer, mire, han hecho ya han puesto ya en escena su libreto, nos han vuelto a descalificar nuevamente y no hay un pronunciamiento serio en el marco de lo que debería ser la diplomacia ecuatoriana y el Parlamento ecuatoriano. Ok, asambleísta, quiero salirme un rato de la Asamblea Nacional para preguntarle a usted sobre la expectativa que se tiene para la convención que ya está convocada de la Revolución Ciudadana y elegir a quién lo liderará. ¿Qué expectativa tienen? Bueno, nosotros estamos dentro del proceso de organización, de acreditación, cumpliendo el procedimiento del Consejo Nacional Electoral. Entre el 8 y 9 de enero tienen que realizarse las inscripciones oficiales de los candidatos o de las listas que pudieran haber. Tendremos conocimiento posterior a ello de cuáles son las listas que se inscriban y creo que estos mecanismos de democracia interna lo que permiten es fortalecer a nuestra organización política, que la votación sea de nuestra militancia, que se exprese en ello y a partir de eso también que sea la convención, como lo hemos dicho, un espacio, por un lado, para la elección de nuestra dirección nacional, pero por el otro lado también un espacio de reflexión para mejorar los mecanismos de democracia interna en la selección de candidatos, que sea un espacio para afinar, ¿no es cierto?, afinar el bloque legislativo, la agenda que tenemos de acuerdo a nuestro plan de gobierno, que sea un espacio también para mejorar los mecanismos de procesamiento de las divergencias que pudieran existir internamente para que esto pueda fortalecernos como organización política. ¿Qué es lo que ha ocurrido dentro de la Revolución Ciudadana? Entendemos que Felipe de la Vega estaba ya, digamos, había anunciado que iba a ser el líder de la Revolución Ciudadana, ahora desistido de aquello. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nuevamente esto refleja digamos, este rompimiento de acuerdos, si se quiere, dentro de la Revolución Ciudadana. Mire, dentro de la Revolución Ciudadana, Andrea, existen diversas posturas políticas, diversas orientaciones desde el centro hacia la izquierda y cada uno tiene la legitimidad de presentar o no una postulación. Lamento sinceramente la decisión de Felipe de declinar a su postura y a su candidatura. Digamos, él ha presentado sus razones aceptables y comprensibles desde todo punto de vista y, digamos, esperemos, como lo digo, a tener las listas oficiales para que a la interna de la organización política podamos tomar una decisión. Entiendo que esto puede generar coyuntura porque siendo una de las fuerzas políticas más importantes del país, entiendo que hay relevancia, pero mire, esto de declinar candidaturas, de que una candidatura puede estar hoy o no hasta el día de la inscripción, es parte de la democracia interna de toda organización política y lo que demuestra en realidad es que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, mecanismos para poder tener los mejores cuadros en la dirección nacional. ¿Pero a usted le parece aceptable y comprensible, nos dice, y no preocupante lo que él denuncia, es decir, que desiste porque ha habido incluso amenazas? Me parece que es la palabra que lo ocupó. Mire,
El tema de que puedan existir dentro de la organización política discrepancias con una u otra candidatura son parte del trabajo dentro de ellos. Si es que Felipe considera o ha dicho o ha utilizado esa palabra, habrá que preguntarle a Felipe primero cuáles son las consideraciones internas, pero insisto, creo que dentro de la militancia existen tendencias del centro hacia la izquierda que en su legítimo derecho en estos espacios pues, pueden disputar la dirección nacional, y dentro de ello la respuesta debe ser democrática a través del planteamiento de una lista, de 2 listas de las que existan, porque para nosotros es importante estos procesos de democracia interna. Correcto. Luis Fernando Molina, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, asambleísta. Muy amable y un buen día, André, y un buen día también a Fabricio. Gracias al asambleísta Luis Fernando Molina de Revolución Ciudadana, quien a primera hora con su posición en torno a los temas que se generaron ayer en la Asamblea Nacional. Miren ustedes cómo tuvimos las dos caras, ¿no? Con Javier Ordóñez de ADN y con Luis Fernando Molina de RC sobre la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura y también la resolución relacionada con el tema Venezuela. Y por supuesto también, ante la pregunta de Andrea, Luis Fernando Molina comentó detalles de la convención de Revolución Ciudadana prevista para la próxima semana en la provincia de Manabí. Pendientes de aquello. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.